Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar en esta unidad número 2 en una suerte de guía para responder al cuestionario breve que tendrán como actividad práctica, que tienen ya puesta junto a este video como actividad práctica. Esta unidad 2 se llama Graves violaciones a derechos humanos e impunidad. Y como ustedes ya saben, luego de haber visto la clase de Pablo Camuña, el fiscal en causas de lesa humanidad de nuestra provincia y el profesor que la ha dictado, resulta central el papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para terminar con el camino de impunidad por los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar que gobernó nuestro país desde 1976 a fines de 1983. Es central porque marca la invalidez de aquellas leyes que impiden, obstaculizan, niegan, cierran los senderos, los caminos que permiten a las víctimas acceder a procesos judiciales para obtener la condena de quienes privaron de su vida, de su integridad física, en muchos casos, en el caso de los desaparecidos, desde luego, a sus familiares. Bien. Vamos a ver que para ello tenemos que ingresar a la página de la Corte IDH. Ustedes tienen una pestaña en esta aula que se denomina Sitios de Interés y tienen puesta ahí Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra forma es ingresar directamente con un buscador como ustedes quieran. En cualquiera de los dos casos llegan a la página y ven distintas pestañas, tienen que ir directamente a la que dice casos contenciosos. Y al abrir esa pestaña van al primer enunciado que dice sentencias. En sentencias abren y el buscador le va a preguntar de qué estado. Tienen una foto, ahí se ve el secretario de la Corte, la presidenta de la Corte. Abren la página, dice estado, y usted tiene que buscar el estado. Como tienen en la bibliografía de la unidad 2 expresamente todos los datos de la sentencia del caso Barrios Altos, y saben que es un caso que tramitó en contra del Estado de Perú, pondrán directamente Perú. Este nuevo buscador de la Corte es más lerdo que el buscador anterior, pero es el que tenemos ahora y el que debemos usar. ¿Por qué? Porque a pesar de que dice sentencias, hay dos tipos de sentencias. Sentencia es siempre la resolución final de un juicio. Los demás pueden ser autos interlocutorios, decisiones de trámite, pero el fallo, lo definitivo, es la sentencia. En el caso de la Corte Interamericana se desdobla en dos pasos: la sentencia de fondo, que es la que resuelve respecto a las violaciones que han señalado los peticionarios y por las cuales ha acusado a ese Estado la Comisión Interamericana luego del trámite que allí se siguió, como vamos a ver en la unidad siguiente. En este caso, entonces, nosotros vamos directamente al Estado de Perú. Decimos, esta sentencia está dictada el 3 de septiembre del 2001. Ustedes a ese dato lo extraen de la bibliografía. ¿Por qué es importante y por qué estoy hablando de la diferencia entre sentencia de fondo y otra sentencia? Porque hay un capítulo de la decisión judicial que es el capítulo de las reparaciones, propio del derecho internacional, y lo vamos a explicar en mayor extensión en la unidad próxima. Entonces, ustedes van a encontrar en Perú, tienen que ir con mucho cuidado,
Cuando ponen 2001, cuando buscan, si no se han fijado bien en la fecha, que van a tener en noviembre de ese año, primero va a aparecer Barrios Altos y se refiere a otra sentencia. Es la sentencia de reparaciones y costas. Esa no es la que está pidiendo la bibliografía. Ustedes buscan la de fondo. La sentencia de fondo muchas veces dice excepciones preliminares, porque los estados dicen yo no fui, ponen sus excepciones. Y fondo, cómo resuelve la demanda contra ese estado por la falta a su responsabilidad. Bien, entonces, vemos que esta sentencia es del 3 de septiembre del 2001 y vamos directamente a la sentencia. Al llegar allí, ustedes, de acuerdo a los tiempos de la Corte, en esta época, en el 2001, la Corte no hacía resúmenes oficiales en la página, pero sí hacía algo que se llamaba ficha técnica. En este caso van a ver unos archivos diferentes, unos archivos Word. Al final a la izquierda, algo que dice ficha técnica, de acuerdo a los párrafos que tienen ustedes para estudiar en esta unidad, bastaría con ir a la ficha técnica. Bien, acá les decía entonces que a leer la ficha técnica sería suficiente, porque en la bibliografía se han señalado específicamente, al tratar de un tema de impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, cuáles son los párrafos en los que la Corte sienta su dictum, dice, resuelve, la Corte dice, resuelve. A partir de allí, como mantiene esta línea, este dictum, diremos que la Corte ha sentado jurisprudencia en el caso Barrios Altos, y que esa jurisprudencia debe ser respetada porque tiene que ver con la interpretación, en todo caso, del debido proceso, del acceso a justicia, como lo ha analizado este órgano interamericano. Les decía que podrán participar, con esto bastará, con esa lectura bastará en este caso para participar en las respuestas al cuestionario que hemos propuesto como actividad, recordándoles que esas actividades prácticas son parte del proceso de aprendizaje. Les exponen a ustedes cuáles son las líneas de lectura imprescindibles para el conocimiento de esta unidad. Más adelante, cuando trabajamos con la unidad 3, veremos cómo se expresa la Corte y cómo leer las sentencias en casos en los que no se hubiera puntuado específicamente con el número los párrafos en los que reposa lo central de la decisión de la Corte. Gracias, nos vemos.